Un día viene mi secretario, Luis, que no lo voy a olvidar nunca, y le cantó un chilote pillo, y me dice: don Ernesto, ¿quiere hacer un negocio? Sí, falta que me hacía. Claro, mire, andan unos gringos por ahí comprando vacas, y compran las vacas indianas. Las vacas indianas son unas vacas que hay en Chiloé que se crían solas, que no dan leche o dan una de leche y que la carne es incomible. Entonces nadie compra esa vaca. Entonces si una vaca, por ejemplo, cuesta 300.000 pesos, una de esas vacas cuesta 60.000 pesos. Y nadie la va a comprar tampoco, si uno va y en el monte generalmente encuentra. No es las peleas. Entonces, ahí está, véndale las vacas indianas, que los gringos la están pagando re bien. Pero, ¿quién? Son unos gringos. ¿Y cómo son? Son re altos y andan en un yate amarillo, en un yate blanco. Son los gringos de Francia que no están haciendo eso. Entonces me puse en contacto con ellos. Me dijeron: ¿para dónde? Yo le vendí 2 vacas. Y me puse en contacto con ellos, con la radio, y les dije: oye, ¿ustedes están comprando vacas? Sí. Oye, yo vengo a hablar con ustedes porque... No, me dijeron: no te preocupes. Y es lo que nosotros buscamos. Bueno, la historia sigue. Cuenta el por qué. Sí. 9 meses después, bueno, yo lo acompañé a otros lugares, sobre todo islas, donde todavía quedaban más de estas vacas. Lo acompañé en un plan turístico. Porque no me explicaba a qué querían esas vacas. Bueno, 9 meses después, cada una de esas vacas indianas parió mellizos y elefos. Lo que parece un milagro. Bueno, para los que estudian ciencia aquí, resulta que yo le pregunté a Ariel. Me dijo: no, esto es muy fácil. Simplemente lo necesitamos como vientre. Porque nosotros usamos el óvulo fertilizado, lo trasplantamos a la vaca. Y esta vaca resiste el frío, resiste los aguaceros, resiste todo. Y bueno, y entonces cuidado, los chicotes están indignados que vuelvan a la vaca.